Un saludo para todos allá en casa. Les habla Mateo González Molina y en el día de hoy aprenderemos a utilizar el método de interpolación de Lagrange por medio del software IS. El software IS es un software muy utilizado a la hora de resolver problemas termodinámicos. Entonces, para poder interpolar, primero debemos saber qué es interpolar. La interpolación es un método que se utiliza para encontrar puntos desconocidos a partir de un conjunto de puntos que ya se conoce, utilizando algún tipo de aproximación. La aproximación más común que nosotros tenemos conocida para interpolar es la aproximación lineal, que se hace realizando segmentos de línea recta entre los puntos conocidos. Sin embargo, la aproximación lineal es una aproximación que no es muy precisa. Por lo tanto, también hay otros métodos que son aproximaciones mediante polinomios para así tener una mayor precisión. Una de estas aproximaciones es el método de interpolación de Lagrange, que aproxima de forma polinomial y vamos a explicar hoy. Entonces, el método de aproximación de Lagrange es una forma más simple del método de interpolación de Newton, que también aproxima de forma polinomial, y como se indicó antes, cuando tenemos una mayor grado de el polinomio, podemos tener una mayor exactitud a la hora de hacer la interpolación, pero esto también nos resulta un poco contraproducente cuando queremos hacer interpolaciones manuales, debido a que a partir del grado 4 de un polinomio es difícil sacar raíces de forma manual. Entonces aquí tenemos la fórmula de Lagrange, donde se define como cuando queremos el valor de interés, va a ser este bx, vamos a aproximar mediante un polinomio de grado n en el punto de interés, que vamos a llamarlo x. Entonces este punto lo vamos a hallar mediante la sumatoria desde igual a 0 hasta n, que n sigue siendo el grado del polinomio mediante el cual lo vamos a aproximar. Entonces vamos a tener unos factores que son L sub i de x, y ese factor L sub i de x vamos a multiplicarlo por la función, o sea, por los valores que ya nosotros conocemos en cada una de las posiciones x sub i. Entonces, donde los factores L sub i de x se van a definir también como la productoria, desde j igual a 0 hasta n, donde n sigue siendo el grado del polinomio que queremos aproximar, y realizamos esta fórmula. Entonces, cuando nosotros queremos aproximar mediante esta fórmula de Lagrange, tenemos también el polinomio de grado 1. El primero que nosotros vemos acá es el polinomio de grado 1 de Lagrange, donde f sub 1 de x es el valor que vamos a hallar mediante la interpolación. Y cabe notar que acá, en las fracciones que salen de la productoria, cuando vemos el numerador, vemos que la variable x es de grado 1. Entonces, por eso también se confirma que sería un polinomio de grado 1 mediante el que vamos a aproximar. Ahora, cuando pasamos al polinomio de grado 2 de Lagrange, realizando la fórmula que vimos anteriormente, entonces vemos también que en cada factor de la sumatoria, el factor L sub i vemos que es de grado 2, ya que cuando resolvemos esta multiplicación del numerador nos queda una variable x al cuadrado, y por lo cual sería el polinomio de grado 2. Entonces, para resolver el ejercicio termodinámico que veremos a continuación, vamos a aproximarlo utilizando un polinomio de grado 2 cuando necesitemos interpolar. Entonces, el ejercicio que tenemos acá es una turbina de vapor isentrópica, procesa 5 kilogramos por segundo de vapor de agua a 4 megapascales, la mayor parte de la cual sale la mayor parte del cual sale de la turbina a 50 kilopascales y 100 centígrados, y a 800
kilopascales, 5% del flujo de la turbina se desvía para calentar el agua de alimentación. Entonces nos piden determinar la potencia que produce esta turbina en kilovatios. Entonces aquí vemos un esquema de lo que está pasando en el ejercicio y pasamos aquí al programa IS, donde tenemos de nuevo el enunciado y pasamos primero a encontrar los datos que nos da el ejercicio. Entonces primero tenemos un flujo másico en 1, donde sería acá a la entrada, que es de 5 kilogramos por segundo. Luego tenemos un flujo másico en 2, que es la primera salida, que es cuando tenemos los 800 kilopascales, y nos dice el ejercicio de que es un 5% del flujo de la turbina. Luego el flujo másico en 3 lo encontramos mediante el flujo másico en 1 por el 95%. ¿Por qué por el 95%? Ya que debido a continuidad, vemos que si por acá sale un 5%, por acá debe salir el resto del vapor, lo que sería un 95% del flujo entrante. Entonces, así es como encontramos los datos de entrada del flujo másico. Entonces, luego, cuando vamos a proceder a calcular las propiedades termodinámicas en cada uno de los estados, entonces empezamos por el que está completamente definido. ¿Cuál es el que está completamente definido? Acá vemos que a la entrada en 1 tenemos 4 megapascales y nos dice que es vapor de agua. Entonces, aquí nos quedaría faltando una incógnita para poder definir el estado 1 completamente. En el estado 2 solo tenemos una propiedad que es de 800 kilopascales y el 5% del flujo másico, pero nos sigue faltando una propiedad para poder definir el estado completamente. Entonces, ahora cuando vemos el estado 3, vemos que tenemos 50 kilopascales de presión y una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, con estos dos datos nos queda el estado 3 definido completamente y podemos proceder a pasar a las tablas de vapor sobrecalentado. La tabla de 6, acá con el valor de temperatura de 100 grados centígrados y a 0.05 megapascales, que es lo mismo que 50 kilopascales, encontramos la entalpía en este estado 3 y la entropía en este estado 3 con sus respectivas unidades, la entalpía en kilojoule kilogramo y la entropía en kilojoule kilogramo por Kelvin. Entonces ya tendríamos completamente definido el estado 3 con estas propiedades, la presión, la temperatura, la entropía y la entalpía, y ahora podemos proceder a calcular los demás estados, qué pena, debido a que tenemos una turbina isoentrópica. ¿Qué quiere decir que es una turbina isoentrópica? Que la entropía a la salida es la misma que la entropía a la entrada. Entonces, la entropía se mantiene en todo el sistema. Entonces, con la entropía en 3 podemos encontrar la entropía en 2 y la entropía en 1, que es la misma que la entropía en 3. Entonces, ya con estos datos podemos tener entonces dos propiedades para el estado 1, que sería 4000 kilopascales, que es lo mismo que 4 megapascales, y la entropía en el estado 1, que es la misma que la entropía en el estado 3. Entonces, con 4000 kilopascales y una entropía de 7.6953 kilojoule kilogramo Kelvin, nos vamos también a la tabla de 6. Entonces buscamos 4 megapascales y la entropía de 7.69. Entonces vemos que la entropía de 7.69 no se encuentra acá en la tabla. Entonces, por lo cual podemos proceder a utilizar el método de interpolación de Lagrange para encontrar la entalpía también en el estado 3. Entonces acá definimos la entalpía en el estado 3 como que es igual a un F1, y el F1 es el valor que nos va a salir a partir del método de interpolación de Lagrange. Entonces, como nosotros tenemos 7.69
como valor de entrada, pues el dato que queremos encontrarle su entalpía. Entonces vamos a tomar un valor antes, un punto antes y 2 puntos después para utilizar el método de interpolación de Lagrange de segundo grado. Entonces, el punto de interés es la entropía en 3, que es de 7,69, y nuestro valor anterior, o sea x0, va a ser de 7,62, y los dos siguientes valores, o sea x1 y x2, es de 7,85 y de 8,06 respectivamente. Entonces, luego de que tenemos esos valores, vamos a ver cuál es el valor de la función en cada uno de esos puntos que ya son conocidos. O sea, la función a la que nos hacemos referencia es a la entalpía. Entonces, en el punto x0 vemos que la entalpía es de 3906.3 kJ kilogramo. Entonces es el valor en nuestro estado, en nuestro punto 0. Para el punto 1 y para el punto 2 también, a partir de la tabla, los tomamos y son estos valores de 4142 y de 4383. Entonces, ahora, con el método de interpolación de Lagrange del polinomio de segundo grado, entonces ya conocemos nuestro x, que es el punto de interés, x1, x0 y x2, que son las variables que tenemos acá, además del valor de la función, o sea de la entalpía, en el punto x0, x1 y x2. Entonces, aplicando esta fórmula, la cual programamos acá en is, esta fórmula vemos tantos paréntesis debido a que se debe mantener, debemos de anexarla, qué pena, en un sentido lineal. Entonces aquí podemos ver la fórmula de segundo grado, del polinomio de segundo grado de Lagrange. Entonces con esta podemos encontrar el valor en nuestro punto de interés, o sea, la entalpía en nuestro punto de interés. Entonces, ahora continuamos y encontramos que para el estado 2 es completamente análogo al estado 1, ya que tenemos la presión y tenemos la entropía, que es la misma que en el estado 3. Entonces nos vamos también en la tabla A6 y vemos que a una presión de 0,8 megapascales, que es lo mismo que 800 kilopascales, y una entropía de 7.69, qué pena, no la podemos encontrar acá. Entonces, teniendo una entropía de 7.69, nos ubicaríamos acá entre estos dos valores y hacemos análogamente a lo que explicamos para el estado 2, para el estado 1, qué pena, el mismo procedimiento de interpolación de Lagrange para este estado, y encontramos también la entalpía en el estado 2. Entonces, son estos valores que tenemos acá, y usando el método de interpolación de Lagrange también encontramos ese valor en el estado 2. Entonces, ahora también queremos comprobar cuáles son esos valores de la entalpía y en el estado 1 y en el estado 2 a partir de lo que nos da el programa IS, que como habíamos dicho inicialmente, el programa IS se usa demasiado para hacer problemas termodinámicos. Ya teniendo los datos también de IS, podemos pasar a hacer el balance de energía para poder calcular la potencia. Entonces, la potencia sería igual a el flujo másico por la entalpía en 1 menos el flujo másico en 2 por la entalpía en 2 menos el flujo másico en 3 por la entalpía en 3. Entonces, para tener un porcentaje de error que vamos a hallar más adelante, vamos también a calcular que nos sale a partir del IS, de los programas de los datos que encontramos en el IS. Entonces es este que llamamos potencia real, que se usa con los datos del IS. Entonces, ahora para el porcentaje de error sacamos lo que nos dio a partir de Lagrange y la relacionamos con lo que nos dio el IS. Entonces ahora le damos acá resolver y encontramos
que tenemos un porcentaje de error de 0.1% a partir de la interpolación de Lagrange y también de los datos que nos dan de Lisp. Agradecemos a todos por su atención, por llegar hasta este punto del video. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.